¿Qué pasaría si un solo niño pudiera alimentar a miles con solo 5 panes y 2 peces? Lo que hizo cambiará tu manera de ver la fe y te hará creer en milagros hoy mismo. El milagro de los panes y los peces. La historia que cambiará tu fe. El sol se elevaba sobre las colinas de Galilea como un gran fuego dorado. Miles de personas caminaban a paso rápido, ansiosas por llegar a donde Jesús estaba enseñando. Habían escuchado que hacía milagros, que hablaba con autoridad, que sanaba a los enfermos. Era como si el cielo estuviera siguiéndolo a él. Entre la multitud iba Eliab, un niño de unos 12 años. En sus manos llevaba un pequeño cesto tejido por su madre, 5 panes de cebada y 2 pequeños peces. No era gran cosa, pero para él era un tesoro. Su padre solía decirle: «Hijo, un corazón dispuesto vale más que 1000 monedas». Eliab no sabía que ese día pondría esas palabras a prueba. Al llegar a la colina, vio a Jesús rodeado de gente. Había ancianos apoyados en bastones, madres con bebés dormidos en brazos y pescadores con las ropas aún húmedas por la mañana en el mar. Todos escuchaban en silencio, como si cada palabra del Maestro tocara algo profundo en sus almas. Pero mientras Jesús enseñaba, la multitud crecía y el sol seguía avanzando. Pronto Eliab notó algo. Nadie tenía comida. La gente había llegado sin pensar en el regreso, hipnotizada por las enseñanzas del Maestro. Y ahora, los rostros empezaban a mostrar cansancio y hambre. Los discípulos se miraban entre sí, preocupados. Eliab sintió su corazón latir fuerte. Miró su pequeño cesto. ¿De qué servía eso para tantos? ¿Y si Jesús lo necesitaba? ¿Y si...? Antes de que pudiera decidirse, escuchó a un hombre decir: «Señor, despide a la gente, no tienen qué comer». Jesús levantó la mirada hacia la multitud y entonces dijo algo que dejó a todos sin aliento: «Denles ustedes de comer». Esas palabras resonaron en el corazón del niño como un llamado. Eliab apretó su cesto entre los dedos, sintiendo que algo grande estaba por ocurrir. Algo que comenzaba justo donde él estaba sentado. Y entonces, una mano se posó en su hombro. Eliab giró rápidamente. Detrás de él estaba Andrés, uno de los discípulos. Su mirada era amable, pero también preocupada. «Pequeño», dijo con voz suave, «he visto que llevas un cesto. ¿Qué tienes ahí?» Eliab tragó saliva, abrió lentamente el cesto y mostró los panes y los peces. Le parecieron aún más pequeños bajo la sombra del discípulo. Es mi comida», admitió. «No es mucho, pero si Jesús lo necesita». Andrés observó el contenido con una mezcla de sorpresa y duda. 5 panes y 2 peces, murmuró. Para esta multitud, miró a su alrededor. Eran miles. La colina estaba llena como un mar de gente ansiosa. Eliab bajó la mirada, sintiéndose insignificante. Pero entonces Andrés puso su mano sobre su hombro, esta vez con firmeza. «Ven, el maestro debe ver esto». El corazón del niño comenzó a latir como un tambor. Caminó entre la multitud, sintiendo que todos lo observaban, pero en realidad nadie se fijaba en él. A cada paso veía el hambre en los ojos de la gente, la preocupación en los discípulos, el cansancio en los rostros. Cuando llegaron ante Jesús, Eliab sintió que el aire se volvía más liviano, como si estar frente al Maestro quitara todo peso del cuerpo. Andrés habló con honestidad. «Señor, aquí hay un muchacho que trae 5 panes y 2 peces, pero ¿qué es esto para tantos?». Jesús volvió su mirada al niño. Fue una mirada que atravesó el miedo,
el hambre y la duda, y encontró algo más profundo: disposición. Hijo, dijo Jesús con una sonrisa que iluminaba más que el sol, ¿me permites usar lo que traes? Eliab respiró hondo. Miró su pequeño cesto. Pensó en su madre, en su padre, en las palabras que le habían enseñado. Pensó en los miles esperando. Y entonces alzó el cesto con ambas manos. Sí, Señor, es tuyo. Jesús tomó el cesto con gratitud. Los discípulos se miraron entre sí, sin entender aún lo que ocurriría. La multitud quedó en silencio al ver al maestro levantar los panes y los peces hacia el cielo. Eliab sintió un escalofrío recorrerle los brazos. Y en ese instante, Jesús pronunció una oración que cambiaría todo. Jesús elevó el pequeño cesto hacia lo alto. La luz del atardecer bañaba los panes y los peces, y por un instante Eliab sintió que el cielo mismo se inclinaba para escuchar la oración del maestro. Padre, te doy gracias, pronunció Jesús con una voz suave, pero llena de poder. Hubo un silencio profundo. Los discípulos contenían la respiración. Miles de personas miraban sin comprender lo que estaba a punto de desatarse. Jesús bajó el cesto y entonces algo extraño ocurrió. El diablo notó primero. El cesto parecía más pesado que antes. Cuando Jesús tomó un pan y lo partió, otro apareció debajo, como si el cesto se negara a vaciarse. Los discípulos parpadearon, atónitos. ¿Lo viste?, susurró Felipe. Creo que sí, respondió Tomás, aunque su mente luchaba por creerlo. Jesús empezó a entregar los panes y los peces a los discípulos, y cada vez que ellos tomaban uno, había más. No había ruido estruendoso, no había destellos de luz, pero se sentía algo aún más poderoso, una paz que anunciaba que Dios estaba obrando. Los discípulos comenzaron a caminar entre la multitud, repartiendo comida. Los panes pasaban de mano en mano, los peces llenaban las vasijas. La gente comía, y comía, y comía sin que nada se agotara. Eliab observaba con la boca entreabierta. Su pequeño almuerzo estaba alimentando a miles. Su corazón latía tan rápido que casi dolía. A su alrededor, los rostros cambiaban. Niños riendo, madres sorprendidas, ancianos llorando al ver el milagro. Y cada nuevo gesto de asombro encendía más la fe del pequeño. Pero lo que más impresionó a Eliab fue ver a Jesús. El maestro no parecía sorprendido o preocupado. Su mirada estaba llena de una alegría profunda, una satisfacción divina. Era como si cada pan multiplicado confirmara un secreto. En las manos de Dios, lo pequeño se vuelve infinito. Mientras el milagro se extendía por toda la colina, uno de los discípulos corrió hacia Jesús para avisarle: «Señor, todos están comiendo y aún sobra». Jesús volvió a mirar al niño, esta vez no solo con gratitud, sino con una chispa de complicidad, como diciendo: «Todo comenzó contigo». Y justo cuando Eliab estaba a punto de correr a contarle a todos lo que estaba viendo, un discípulo gritó: «Recojan lo que sobra para que nada se pierda». Eliab se acercó, sin imaginar que estaba por presenciar otro asombro aún más grande. Eliab corrió entre la multitud para ayudar junto a los discípulos. A su alrededor, la gente reía, hablaba, compartía historias. La colina que antes estaba llena de hambre, ahora estaba llena de vida. Los discípulos comenzaron a recoger lo que había sobrado, esperando encontrar apenas unos trozos. Pero cuando el primero levantó su canasta, soltó un grito: «¡Está llena!». Eliab se acercó con los ojos abiertos como lunas. La canasta estaba rebosante de panes frescos, calientes, recién multiplicados por la mano de Dios. Otro discípulo levantó su canasta, también llena, y otro más. ¡12 canastas!, exclamó Pedro, incrédulo. ¡12 canastas, completamente llenas!
Eliab sintió que las piernas casi no le sostenían. Aquello no solo era un milagro, era un mensaje. Jesús no solo había dado lo suficiente, Jesús había dado más de lo necesario. Para que entiendan, murmuró Andrés, que en el reino de Dios siempre sobra. El niño miró sus manos vacías. Recordó cómo había llegado con un pequeño cesto, apenas para él, y ahora veía montones de pan que podían alimentar nuevamente a miles. Su corazón ardía con una mezcla de alegría y reverencia. Jesús caminó entre la gente, viendo la sorpresa en cada rostro. Al llegar donde Eliab, se detuvo frente a él. «Gracias, hijo», le dijo el maestro, «no por lo que diste, sino por el corazón con el que lo diste». Eliab no pudo responder. Tenía un nudo en la garganta, como si las palabras no fueran suficientes para lo que sentía. La multitud comenzó a levantarse, rejuvenecida, alimentada no solo en el cuerpo, sino en el alma. Los discípulos seguían recogiendo el pan, incapaces de dejar de mirar los montones. Pero mientras todos celebraban, Eliab notó algo más, algo que no todos habían percibido. Jesús se había quedado mirando al horizonte, en silencio. Su expresión era profunda, como si viera más allá del mar, más allá de las montañas, más allá del presente. Eliab sintió un impulso. Se acercó lentamente, sin saber si debía hablar o quedarse callado. Antes de que pudiera decidir, Jesús volvió su mirada al niño, y en sus ojos había un brillo que anunciaba que todo lo vivido hasta ahora era solo el inicio de algo aún más grande. Eliab sostuvo la mirada de Jesús. Era una mirada profunda, dulce, pero también cargada de un misterio que el niño no lograba descifrar. «Maestro», susurró, casi temiendo romper el silencio sagrado, «¿por qué hiciste todo esto?». Jesús sonrió, esa sonrisa que parecía sanar solo con verla. «Eliab, ¿recuerdas lo que trajiste hoy?». «Sí, mi almuerzo. No era mucho, pero lo entregaste», continuó Jesús. «Y cuando alguien entrega lo poco que tiene con un corazón sincero, el cielo puede abrirse». El niño bajó la mirada, volviendo a ver sus manos vacías. Habían estado llenas de panes y peces hace apenas unas horas, pero ahora comprendía que no era la comida lo importante, sino lo que había nacido dentro de él. «El milagro no comenzó con mis manos», dijo Jesús suavemente. «Comenzó con las tuyas». Eliab levantó la vista, sorprendido. ¿Con las mías?». Jesús se inclinó, quedando a su altura. «A veces», explicó, «la fe más grande se encuentra en los corazones más pequeños». Una brisa suave recorrió la colina, moviendo las telas, levantando un poco de polvo como si ella también quisiera escuchar cada palabra del maestro. Los discípulos se acercaron, rodeando a Jesús y al niño. La multitud seguía regresando a sus hogares, contando emocionados lo que habían vivido. Pero ahí, en medio de aquel círculo íntimo, las palabras de Jesús parecían llenar el aire con un peso eterno. «El pueblo cree que vino aquí solo para escuchar», dijo Jesús mirando alrededor, «pero hoy aprendieron que el reino de Dios se construye con manos dispuestas, incluso manos pequeñas». Eliab sintió un calor en el pecho. No era orgullo, era algo más profundo, un llamado. Jesús se levantó entonces y su figura se recortó contra el encendido atardecer del cielo. Los discípulos lo siguieron, pero antes de dar un paso, el maestro volvió a mirar al niño. «Eliab», dijo, «nunca olvides esto. Lo que entregaste hoy ya no te pertenece solo a ti, ahora forma parte de la historia de Dios». Eliab sintió un estremecimiento, como si esas palabras hubieran sido sembradas en lo más hondo de su alma. Jesús dio unos pasos cuesta abajo. La multitud se alejaba, la tarde comenzaba a caer, y Eliab supo que algo dentro de él había cambiado para siempre. Estaba por seguir a los demás cuando escuchó un sonido detrás de él, un crujido suave, como si alguien hubiera dejado algo sobre el pasto. Eliab se giró y lo que vio lo dejó completamente inmóvil.
Eliab miró el pasto a sus pies y vio algo que lo dejó sin aliento. El cesto estaba lleno de panes y peces nuevamente, pero esta vez brillaban suavemente, como tocados por un fuego invisible. Recordó las palabras de Jesús: «Lo que entregaste hoy ya no te pertenece solo a ti, ahora forma parte de la historia de Dios». De pronto comprendió. No era solo un milagro para alimentar a miles aquel día, era un mensaje eterno, que incluso lo más pequeño, si se ofrece con fe, puede cambiar el mundo, que el corazón dispuesto multiplica lo imposible, que Dios puede obrar a través de quienes no tienen poder ni riqueza, pero sí un espíritu generoso. Eliab levantó el cesto y en su interior vio reflejado su rostro, sonriente, iluminado por la luz del atardecer. En ese instante sintió que todo lo que había hecho, todo lo que había entregado lo conectaba con algo más grande que él. Jesús se detuvo unos pasos adelante y volvió la mirada hacia él. «Recuerda, Eliab», dijo, «cada acto de bondad que das se convierte en semilla del reino de Dios. No importa cuán pequeño creas que sea». El niño asintió, con los ojos llenos de lágrimas y el corazón rebosante de alegría. Nunca olvidaría aquel día. Nunca olvidaría que, aunque era pequeño, podía ser un instrumento de milagros. Mientras la multitud se dispersaba y los discípulos ayudaban a organizar las canastas sobrantes, Eliab caminó hacia su casa llevando el cesto, esta vez como un tesoro sagrado. Y en su corazón quedó una certeza: el milagro no había terminado. Cada vez que alguien comparte con amor, el cielo vuelve a abrirse. El sol se escondió tras las colinas y la brisa nocturna llevó consigo un susurro que parecía decir: el reino de Dios comienza donde hay un corazón dispuesto. Y hoy, un niño lo demostró. Eliab sonrió. Sabía que su vida nunca volvería a ser la misma. Si te gusta este tipo de videos, en el nombre de nuestro Dios, te pedimos que te suscribas a Ecos de la Biblia, y así tu vida estará llena de muchas bendiciones y conocimientos. Además, es gratis. Nos vemos en la siguiente historia donde resuenan todavía los ecos de la Biblia.